Estamos descubriendo, hermano, dos cartas, a veces no son tan comunes, no es tan común. Hay libros que posiblemente con años en la fe no se abren, y estas son las cartas. Filemón no es muy concurrente. El profeta Abdías ya lo vimos, pero no es concurrente. Entonces, estas cartas no son concurrentes, hermano, pero estamos descubriendo perlas de enseñanza para nosotros, quienes estamos en este tiempo, que a veces, fíjese, hermano, que le voy a decir, a veces no valoramos absolutamente nada. Todo a veces, cuando nos cae de una forma sin esfuerzo, sin pagar cierto precio, y a veces no se valora. A veces uno le llegan las cosas fáciles, lo que no te cuesta lo derrochas, ¿verdad? Hasta dicen lo del agua al agua. Bueno, entendí esa tercera de los Efesios. No les cuesta nada, lo derrochan, pero cuando tú te cuesta ganar un peso, hermano, no lo tiras, lo valoras. Pero alguien que decía una hermanita que dice: yo trabajo en la honorable policía del Estado de México. Nomás vea dónde los orgullosos, a esos corruptos, es la más corrupta del país. Pero la hermana, y decía, le digo, hermana, ¿cómo le ha hecho para cuidarse? Si yo no estoy en campo, dice, yo soy administrativo, o sea, usted no está donde hay business. Dice, muchos de los que detienen andan tras los narcomenudistas. Dice, porque si agarran a alguien con drogas, es delito federal y se va al reclusorio. Entonces le sacan de 5 a 7 mil pesos, dice. Me estaba dando las cifras. Dice, pero es un dinero, dijo así ella, eso no son mis términos, bien salado, así lo dijo ella. Yo lo podría decir bajo maldición. Dice, no les dura. ¿Y por qué lo derrochan? Porque no les cuesta nada. La iglesia de Cristo, hermano, la de este tiempo, a veces está así, no le cuesta nada. Una parte de la iglesia de Cristo, hermano, tristemente está dormida, o sea, no están en activo. Muchos hermanos, hasta el día de hoy, todos le hemos pasado un tanto difícil con la pandemia. Muchos no han regresado a las actividades, esas que tenían de costumbre reunirse. Ayer encontramos a unos hermanos en los tacos, porque vamos a predicarles a unos taqueros. ¿Qué anda con esa risa? No, le predicamos, hablamos por ellos. Ahí estábamos, ahí en la 245 y 08, ahí. Y le digo, ¿cómo van? Dice, apenas, dice, regresamos al culto, dice, y teníamos escuela dominical hasta el otro año, y el culto entre semana hasta el otro año. Y no hay que dormir. Despiértate tú que duermes, dice la palabra. La semana pasada, hermano, veíamos algunas dificultades cuando no hay acuerdo. Estamos viendo dificultades internas de las congregaciones. No hay que olvidar este principio, que para que funcione este reino está condicionado al acuerdo. Sirven más 10 minutos en acuerdo que 4 horas de oración, no hablándole a la mitad de los que están. Pues estuvimos en oración, estuvimos alabando a Dios, pero si no se hablan, si no hay buen trato, sirven mejor 10 minutos de decirte, hermano, en esto fallé, hermano, en esto, hermano, nos arreglamos. Y dice la palabra, ¿verdad? Dice que si hay algo con tu hermano, deja ahí tu ofrenda y ponte a cuentas. Es más importante, hermano. Entonces este reino está condicionado al acuerdo. Estamos viendo la transición que había de lo apostólico al gobierno que vinieron a representar ancianos y pastores, porque los apóstoles de la primera generación fueron muriendo, y luego se hizo un mal vicio de tener ministerios itinerantes, que muchos son saqueadores, mercenarios de la fe le llaman. Entonces hubo una situación en no ponerse de acuerdo, vimos la tercera de Juan, y ahí estuvimos metiéndonos en las dificultades de otra iglesia. Entonces les recuerdo rápido, esta carta, o las 3 cartas en sí, se escribieron en Éfeso, en una provincia romana de Asia, y les llegaron primero a los mismos hermanos de Éfeso. Es como la carta de los hebreos, la escribieron en Italia porque habían sacado de Israel a los judíos. Entonces un hebreo le escribía a los hebreos dentro de Italia. Entonces, hermano, así estaba la persecución. En aquella iglesia el anciano ministraba, servía en un sentido especial. Los ancianos eran hombres
que fueron elegidos de alguna manera directa por los apóstoles, y para ser un anciano, que es lo que se conoce como pastores, tenían que tener un testimonio aprobado. Es difícil estar aquí, hermano, es muy alto las demandas, hermano, pero hay que entrarle. Así es. Y entonces escribieron algunos hermanos en la historia, Papías e Irineo, y dice, hermano, que los ancianos recibieron la información de los apóstoles porque no había nada escrito. Usted y yo, hermano, tenemos una gran bendición tener la Biblia armada como está, en versiones como las tenemos, con los versículos y los libros separados. No está así originalmente. Usted puede ver a muchos que se estaban en las escrituras, nunca decían el capítulo, sino hasta el año 350 se fueron poniendo capítulos y versículos, y así es más fácil estudiar de una manera sistematizada. Porque ahorita, como dice, pues ya ve que luego uno anda inventando la puerta de las crónicas. Así la recibieron. Esos ancianos tenían nexos directos, los apóstoles con Cristo, los apóstoles con los ancianos, les fueron transmitiendo la fe, y se vino haciendo esto, hermano, que es lo que hacemos. La visión que Cristo dejó, les dijo, van a ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y luego los bautiza, nada de que tiene 4 años y no se quiere bautizar, es de inmediato para que se transmita la fe. Si miren, hermanos, la delincuencia organizada no los puede uno extinguir, porque todos esos lacras tienen su brazo derecho, agarran a la lacra esa y tiene su brazo derecho y siguen delinquiendo y les presentan todos sus contactos. Si esos, hermanos, que son unos pillos, están organizados, cuanto más usted y yo, hermanos, tengo que estar organizado como para que nunca se pare. Ahí, hermano. Bien, hermano, aquí se usa el término anciano, y ya vimos que el mismo Juan, cuando inicia versículo 1, él dice el anciano a la señora elegida, está hablando, hermano. Ya vimos la introducción, ya vimos la expresión a la señora elegida en un inicio, como hoy en algunos, presentaba una dificultad de no saber a quién le estaban escribiendo directamente. Entonces había mucha escritura que estaba camuflajeada, que ya lo vimos, pero encontré que en algún tiempo se creyeron que también se pensaba que esta carta estaba dirigida a una persona determinada, nada más que el apóstol le puso muchos cariñitos a la señora elegida. Es como cuando ve hasta a su esposa y dice, ¿qué hizo esta para recibir tanta bendición y tenerme aquí? Dios la ha bendecido. Se cree, hermano, que también pudo haber sido a quien le escribían a María, la madre del Señor Jesús, porque usted sabe que cuando está el Señor Jesús en la cruz, todos estaban escondidos, y dice que nada más estaban al pie de la cruz las mujeres, estaba la mamá y estaba Juan ahí, o sea, sus hermanos no estaban, y entonces el Señor Jesús, que empieza a cerrar todo, deja encargada a María con Juan. Vamos para allá. Fíjese cuántas cosas estaba haciendo el Señor en la cruz, porque debió haber sido algo doloroso. De hecho, cuando va María a presentar al niño Jesús, quien le profetiza le dice, una espada traspasará tu corazón. Entonces imagínense el dolor que tenía María en la cruz. Y entonces ahí el Señor, ahí reconciliando al mundo, y no se le olvidó su mamá. Así es. Así está, una ceremonia de adopción hubo ese día. Juan capítulo 19. Esto nadie lo escribe más que él en los 4 evangelios. Juan 19, versículo 26. Ya llegó. Amén. Imagina estas escenas. Dice, cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que él es Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, ahí, ¿qué dice? Tu hijo. Entonces imagina, teniendo más hermanos, por lo menos 5 o 6, no había nadie, y él antes de irse, antes de concluir, deja a la mamá con Juan. Después dijo al discípulo, he aquí, ¿qué le dice? Tu madre. Y dice, y desde aquella hora el discípulo, ¿qué dice? La recibió en su casa. Y entonces una carta podría ser así. María debe haber tenido 100 años, por lo más de 100 años.
Y también algunos creen, algunos comentaristas, que se le escribieron a Marta, la hermana de Lázaro, que vivían en Betania, que eran vecinos del Señor. Porque, deje y le digo algo aquí, hermano, bien importante. O sea, nosotros somos hermanos, pero también podemos tener una amistad fuerte y madura. Se puede, hermano. O sea, podemos ser hermanos y amigos. Si usted le ha ido mal afuera, hermano, no todos son iguales. Para que les dé la oportunidad. ¿Está bien, hermano? Amén. Ya vimos que probablemente esta carta fue dirigida a una iglesia, y el Nuevo Testamento, para que hubiera información, tenía que andar en código. Les decía que cuando estaba la pandemia en pleno apogeo, aquí en las ciudades no fue tan difícil, hermano, estar cerrado y adentro, pero en un pueblito todo se sabe, ¿no? Hasta dicen también allá en sus dichos, ¿verdad? Pueblo chico, infierno grande, todo se sabe. Allá prenden un aparato y se oye a lejos. Aquí con el tianguis que nunca cerraron, todos esos que venden discos, las chelerías y todo, pues no pasaba. Entonces, hermano, ellos sí se tenían que esconder. Y dice un hermano que los veían caminando y que las patrullas, ¿a dónde van? Al templo, órale, y que los regresaban. Entonces, hermano, tuvieron que meter mucha escritura para que llegara a ciertos lados en código, hermano, y tuviéramos este testimonio. Por eso debemos estar agradecidos. ¿Está bien? Esta iglesia donde le estaban escribiendo debió haber sido una congregación, el mejor término, una congregación muy especial, de esas congregaciones que se aman, hermano, no como otras congregaciones. Quiero que sepa, hermano, que hay congregaciones que son y que fueron semilleros de siervos. De la mañana que escuchamos la escuela dominical, así son los orígenes, hermano. ¿Y sabe de dónde brotó eso? De los jóvenes. Cosa, hermano, que hoy no se ve. En los 90, si alguien se ha de acordar, yo estaba ahí como por unos 4 o 5 meses. Entonces, todas las congregaciones había cantidad de jóvenes, hermano. Y eso te deja algo bien grande en tu corazón. Hoy no se ve. Con todo y la tecnología que tengan, había una entrega bien grande, hermano. No cualquier lugar, hermano, se lo digo esto con todo respeto para todos y cada uno de ustedes. No todos los lugares son tan especiales como los semilleros de siervos, hermano. Siempre, hermano, ¿te acuerdas de eso? Fíjese, hermano, se ve que así estaba Juan escribiéndole a una de esas congregaciones, porque de ahí se tenían que distribuir las cartas. El apóstol Pablo amaba una congregación ahí en Antioquía. Vamos a verlo. Lo tenía él, el apóstol Pablo, hermano. Él sí no traía un lugar específico, pero se ve que en esta congregación hay muchas citas donde él iba a Antioquía. Hechos 11. Y quien lo lleva es Bernabé. O sea, un poco Bernabé anduvo guiando a Saulo de Tarso. Bernabé no brilla mucho en las escrituras, y peor cuando se alejaron ellos dos. Hechos 11, dice versículo 25. Dice así: después fue Bernabé a Tarso a buscar ¿a quién? A Saulo. Todavía no era Pablo, era Saulo. Y hallándolo, ¿a dónde lo llevó? Antioquía. Antioquía era un lugar, hermano, donde había siervos. No en todos lados se ve eso, hermano. Hechos 13. No en todos lados. Respetamos y vemos y les admiramos el valor a algunos hermanos y hermanas, pero no brotan, hermano, siervos. Dice ahí el 13:1, dice: había entonces en la iglesia que estaba ¿en dónde? Antioquía. Ahí vea, dice: había ¿qué? Profetas y ¿qué? Hermano, eso es grande. No en cualquier lado se puede decir, hermano. Luego se oye bien feo cuando dicen está el encargado de la congregación. Pues ¿qué? Despache una tlapalería, una farmacia. No, es que el hermano es el encargado. No, tiene que haber un ministerio. Aquí había profetas y maestros. Si viene quien está ahí, el Bernabé, se ve que era listo.
Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, ¿qué? Saulo, puro ministerio. Fueron por él, hermano. Iban a Antioquía, era como el centro de operaciones. Pasamos al capítulo 15 de Hechos. Dice el versículo 22, 15-22. Dice: y entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos ¿a dónde? Con Pablo. Se ve que había una unción ahí buena. Y Bernabé, a Judas, que tenía sobrenombre Barsabás, ya vimos que era profeta, y a Silas, varones principales, dice, entre los hermanos. 23, por favor, lo lee. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Eso es una bendición, hermano. Este lugar, así como lo ve de sencillo, por lo menos han salido unos 10 lugares de servicio y se predica el evangelio. Glorificamos el nombre de nuestro Dios. Como sea, ¿no? Sabe que nosotros no somos jueces. Y así, hermano, hay lugares específicos de salieron de aquí, salieron de aquí, aprendimos, hermano, y aquí estamos. Fíjese, hermano, cómo está esta escritura. Versículo 1 y 4 dice así: el anciano a la señora elegida, ya vimos que es la iglesia, una congregación, y a sus hijos, a quien yo amo, ¿cómo dice? En la verdad. En la verdad. Dice: y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Versículo 4 dice: mucho me regocijé, porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento, dice. Entonces había ahí, hermano, un semillero de siervos que creemos, hermano, que estaban en función, pero ellos sí la estaban pasando difícil. Ya hemos visto, hermano, que por todos lados no encontramos el destinatario de las cartas. Tal vez, hermano, sí estaba grande el temor de ser descubiertos, porque la persecución estaba de nivel. Del año 65 al 115 después de Cristo, estaba Roma, hermano, volcado, el imperio romano, contra la iglesia de Cristo. Y entonces a los cristianos los mataban. Usted y yo, hermano, no conocemos ni por siquiera, hermano, algo así que usted diga, usted no puede cargar una Biblia. No conocemos, hermano. Y ellos estaban en esa persecución y se tenían que andar cuidando. O sea que se tenían que dejar, hermano, de andar haciendo cositas como para tomarla en cuenta y hacer algo grande. Yo no sé, hermano, si a veces se necesita, hermano, una situación difícil para que uno agarre la onda y diga, de veras que me estoy pasando ya, dice de qué. Entonces, hermano, esta carta se escribe y tenían que cuidarlo porque podía producirse una persecución repentina. Usted y yo estamos aquí, hermano, pero en las cámaras usted se descuida. Ya ve que cuando hay algo importante en la iglesia de Cristo, para rápido nos pasamos la información, hermano, para orar en el nombre del Señor. ¿Qué podemos hacer? De modo de hacer una marcha. Somos revoltosos. Entonces, estas cartas, hermano, no tenían que parar en otras manos porque iban a generar dificultades. No nos vayan a hackear como al gobierno, ¿cierto? Así es. Las guacamayas leaks de este tiempo. Entonces, hermano, ¿qué podría generar? Fíjese lo que sucede. Teniendo información con la iglesia de Cristo, se podría haber generado una masacre por decirnos que somos insurrectos y así matar a la iglesia de Cristo. El diablo estaba volcado. Entonces, hermano, esta carta estaba dirigida de tal manera que no quedara claro y que solamente fuera el lenguaje de adentro, así como el que tenemos, ¿verdad, brother? Entonces, ¿verdad, bro? Sí. Nuestro lenguaje. Entonces así ya había. Y pudiera ser, hermano, que solamente fuera así para que se entendieran a los cristianos, entendiéramos. Y ya si alguien tomaba esa carta y decía, ay, mira, aquí hay uno bien enamorado, está medio cursi, ay, ni sirve. Es para nosotros. Estamos ahí, versículos 2 y 3.
de segunda carta de Juan. Dice, a causa de la verdad que siempre permanece con nosotros y estará siempre con nosotros. Lean 3, por favor. Sea con nosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Cada movimiento religioso tiene una manera de darse a conocer. Usted sabe que cada que llegan ciertas fechas, la iglesia romana hace sus festividades y ya pone sus colores y ya dicen a quién le van a hacer su fiesta o por qué. Y así cada fecha de cada mes, como el 28 de este mes, le festejan, ya sabe a quién. Cada movimiento, hermano, tiene algo que lo resalta, y nosotros tenemos 2 principios: el amor y la verdad. El amor, hermano, y la verdad están inseparablemente entrelazados aquí con nosotros. Y dice aquí el anciano a la señora elegida que le está escribiendo en verdad, y a causa de la verdad le está escribiendo a la iglesia. Estos lugares, estas casas de oración se conocen así, hermano, como casas de refugio. Si usted conoce, hermano, el Antiguo Testamento, Dios permitió que hubiera casas de refugio por si alguien mataba, si alguien cometía algún ilícito, se iba y si llegaba ahí salvaba su vida y Dios lo perdonaba. Estos lugares son casas de refugio. Estos lugares son los únicos lugares donde siempre pasan cosas buenas, hermano. Estos lugares, hermano, llamada Iglesia de Cristo, congregaciones, son únicos donde hay locos como usted y como yo, así como decían los chifladitos, que amamos y servimos a un Dios que nunca hemos visto. Amén. Porque de que está, está. Amén. Cuando tú vienes, hermano, aquí a la Iglesia de Cristo, ya sabe que llegamos con toda nuestra cabeza destrozada, nuestra vida destrozada. Cuando tú llegas aquí, aprendes a ver el verdadero amor que no se conoce allá afuera. La verdad cristiana, hermano, nos enseña cómo se debe de amar. Ya vimos, hermano, en la primera carta que el amor tiene 4 significados. Y cuando ingresa el cristianismo a la sociedad que no se conocía, porque acuérdense que decían que el Señor traía otra doctrina, decían que el apóstol Pablo predicaba a otros dioses, no se conocía el amor de Dios, tuvieron que inventar una palabra llamada ágape, lo cual solamente es para describir el amor cristiano. Los otros 3 amores, el estorge, el filios, el eros, los usan, hermano, de una manera común y todos hacen su revoltura. Pero ya cuando se llega, hermano, aquí a la Iglesia de Cristo, el amor ágape es un amor que tiene nivel, porque no es el cursi. Usted le puede decir que ama a una persona y le dice de aquí a la luna de regreso y de ahí agarramos y nos vamos hacia Júpiter. Así está mi amor. O el amor pasional de los esposos. Los esposos se aman bien, nada más se enoja la esposa o el esposo y de repente brota el amor condicionado. Si sabes que esto así, la mujer tiene problemas, tiene dificultades y sale el amor condicionado. Con todo, el amor ágape, hermano, déjame le digo, no es fácil de adquirir. Aquí lo tienes que aprender a practicar de una manera genuina, porque te toca amar al que no te ama. Ese es amor de nivel. Te toca orar, hermano, por el que no te bendice. Te toca darle, hermano, por el que te está saltando. Ese es el amor ágape, ese de nivel. Si usted le dice a alguien, por eso te quiero, condenado, te le decía aquel, sácate de aquí, ese es amor condicionado. El amor ágape es una buena voluntad invencible. Es la actitud, hermano, correcta a pesar de lo que te hagan. Entonces dice, no hay fijón, sigue ahí, hermano. El amor ágape, hermano, lo tienes que aprendes a crecer en él. Dice la palabra así, hermano, dice el diccionario
que el amor ágape en su mejor definición es una benevolencia a toda prueba. Por eso el Señor les dijo, el que te pida, dale. El que te diga, ve una milla, ve con el 2. Fíjese, hermano, cómo hay un amor que lo han tergiversado. Ese, el que es pasional. Todos los de la LGBT ellos dicen, yo amo a esta persona que es del mismo sexo. ¿Es amor o no es amor? ¿Dios es amor o no es amor? Sí, pero este amor está hecho una revoltura. Ese no es el amor bíblico. El amor bíblico es el amor ágape. ¿Cuántas veces, hermano, por ese amor muchos se retiran de la lucha del camino? Porque aman más a otras personas. O sea, les gana el amor pasional, les gana el amor familiar, les gana el amor de amigos. Pero el amor ágape, hermano, es el que te hace permanecer. El amor ágape, el de la iglesia de Cristo, es el que cierra los ojos a las faltas y a las cosas, hermano, que te pueden dañar, y dices, lo voy a dejar pasar por alto. El amor cristiano siempre busca el mayor bien hacia los demás. Por eso, hermano, cuando estamos a prueba y te dice la situación está así, tú podrías tener un jefe agresivo, colgadito, manchado, como quieras, lo dice la chaviza, y tú dices, ¿cómo voy a orar por él? Lo voy a bendecir. Ya si te pasa como les pasó a los del gobierno de Texcoco, que les quitaron un 10%. Están ahí, hermano. Amén. El amor ágape es el que enfrenta todas las dificultades. El amor ágape es el que enfrenta todos los problemas y todo, hermano, lo que tiene que ver para que funcione este reino entre nosotros es de nivel. Así que Juan está escribiendo y le está hablando en amor y en verdad. Estamos ahí, versículo 2. Dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros, estará siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia y misericordia del Dios de paz y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad, ¿y qué dice? Y en amor. La verdad cristiana, ¿qué es la verdad? La verdad traduce, ¿sabe cómo, hermano? Sin cambios. Tú, cuando tienes un pequeñito y llega a fin de año y tienen ellos una inocencia alta que a lo mejor a muchos ya se nos olvidó, y los empiezan a querer engañar con los Reyes Vagos, con el gordito del gorro rojo, y les dicen, ¿cómo le vamos a hacer para no destruir su inocencia? Diga, la verdad lo hace libre. La verdad no tiene cambios. La verdad debemos de practicar. Entonces, hermano, dice así la palabra. Primera carta de Juan, capítulo 4. Para que vea, hermano, cómo lo debemos de practicar. Dice el versículo 11, dice, amados, Dios nos ha amado así, debemos también nosotros, ¿qué dice? Amarnos unos a otros. El amor de Dios tiene nivel. El Señor Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga, ¿qué dice? Ese es el amor cristiano. Usted y yo, hermano, debemos de amarnos de una manera instintiva. Dios te ama a ti y tú eres un reflejo. La luna no brilla por luz propia. ¿Quién la alumbra? El sol. Tú y yo, hermano, no brillamos, pero Dios nos alumbra. Dios nos ama, hermano, hay que amar a los demás. Dios nos ama y así usted y yo debemos amar a los otros de una manera generosa y sacrificial. Y sabe, hermano, aquí está el precio que muchos no quieren pagar, que te toca aguantar. Aquí está el apóstol Juan, que empieza la carta con un saludo bastante particular y le hace ver a la iglesia, hermano, en qué situación está. Dice el versículo 3. Dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad, ¿y qué dice? Y en amor. Y en amor. Vea la mezcla perfecta. Pero ¿sabe qué llama la atención?
en la manera en que colocan ciertas palabras que se llaman doxologías. Cuando usted ve en la escritura que habla de una doxología, las palabras que van a escribir, hermano, las palabras que van a estar ahí, tienen el nivel. ¿Sabe por qué, hermano? Porque son bendiciones altas, son bendiciones grandes. Mire, vamos a Efesios. El apóstol Pablo cerraba sus cartas bendiciendo a la iglesia de Cristo. Le decía yo hace unas semanas que cuando tengas la oportunidad, porque la iglesia de Cristo hacemos las cosas en ceremonias, y te toque decir, hermano, tienes el privilegio de darles unas palabras, sean tus hermanos, sea tu familia o sean tus hijos, ponlos bien arriba, hermano, bendícelos, desátales cosas grandes para que ellos, hermano, sientan esa bendición y se acuerden de cómo lo hicieron delante de Dios. Efesios 6 dice, versículo 23: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. 24, por favor. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor y sinceridad. Amén. Esa es una doxología. Palabras de nivel. El apóstol Pedro, primera carta, capítulo 1, inicia también y empieza a bendecir a los hermanos. ¿Cómo nos vamos a denotar, hermano, usted y yo? Cuando hablamos debe de salir la bendición y debemos saber invocar a Dios y orar por las personas, hermano, y dejarles una marca tremenda. Dice la palabra ahí en Números que tenían que bendecir los sacerdotes a los hebreos, y les tenía que decir que Jehová resplandezca sobre tu vida. Primera carta de Pedro, capítulo 1, dice el versículo 2, así inicia, se están dirigiendo al pueblo de Dios. Dice versículo 2: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué dice? Gracia y paz sean multiplicadas. Usted vea cómo se saluda a la banda, ¿verdad? Órale. Ya ve que no los bajan de reyes, que no. Judas. Palabras de bendición. Siempre, hermano, tratamos que en el último culto, hasta verdad dicen, llegué a la bendición. Pues sí, se oye bien cínico el asunto, pero bueno. Pero esas palabras las debemos de dejar, que la gracia y el amor y la compasión de Dios lo bendigan, hermano. Judas, el único capítulo, versículos 1 y 2. Aquí se está presentando, Judas y Santiago que están aquí eran hermanos del Señor Jesús, por decirlo así, porque eran hijos de María, Santiago y Judas. Usted no los ve en el Evangelio porque andaban de rebecos en esa época, pero aquí ya eran apóstoles. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de ¿quién? El que está ahí, Santiago. A los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Vea las palabras, el siguiente versículo 2. Misericordia, paz y amor sean multiplicados. Regresamos a la segunda del apóstol Juan. Antes de dar algunas indicaciones, le da la bendición al pueblo de Dios. Dice: sea, versículo 3, con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. ¿Cómo dice? Usted y yo, hermano, se nos debe de ver esto en la iglesia de Cristo, que nos amamos y que somos verdaderos. Entonces fíjese aquí cómo habla, donde Juan les da la bendición de que la gracia de Dios y del Señor Jesucristo está bien, y pide que sus amigos lo reciban. Lo que le decía hace un tiempo, somos hermanos,
pero sí nos quedaría bien, hermano, que tuviéramos una amistad fuerte, una amistad, hermano, de gran bendición, que nos tuviéramos esos lazos. No sé si a usted le interesa. Amén. Es bien triste cuando dicen, yo con los hermanos pinto mi raya. Como pinta rayas, ya tiene las 4 rayas. Por eso, hermano, se nos pide que aprendamos a arreglar situaciones que podrían ser complicadas, hermano, para que funcione este lugar, hermano, para que tengamos esta señal. Su palabra dice, en esto conocerán que son mis. ¿En qué? Se aman. Por eso predicamos la verdad, de que nos amamos unos a otros. Versículos 4 al 6. Dice así: mucho me regocijé porque he hallado a algunos, o sea, no todos, algunos de tus hijos, andando, ¿qué dice? La verdad. Conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, que es lo que veíamos, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. ¿Qué dice? Que nos amemos unos a otros. Lea el 6, por favor. Este es el amor, que andemos en sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Ahí están los dos principios: ser verdaderos y tener amor. Fíjese, hermano, que lo voy a decir a la iglesia que le está escribiendo Juan. Ya le dije que posiblemente era un lugar especial de semilleros de siervos, y coloca ahí, dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos, o sea, no todos. Entonces, hermano, usted sabe que es bien triste esto cuando te piden que describas a tus hijos o a tu familia. Entonces, ¿cómo están tus hijos? Tengo 2 o 3. Y ya si usted a lo mejor es más libre, dice, pero uno no obedece. Y ya dice, no, ¿dónde estás? Estás detrás de la cámara. No es cierto. Cotorrea. Tengo 3 hijos, o 2. Uno sí obedece y el otro no. Aquí está diciendo, a unos sí andan en la verdad y otros, ¿qué dice? No andan, hermano. Entonces, a veces, hermano, sucede que en las congregaciones sí llega a haber ciertas fracturas. Y a veces, hermano, los caminos como que sí los jalan para otro lado. Así que el remedio que es para todas las cosas se llama amor. Aquí el Señor Jesús dice un nuevo mandamiento. ¿Qué dice? Pues no, que nos amemos unos a otros. Juan capítulo 13. Moisés, la ley mosaica, 613 leyes a cumplir. Y el Señor Jesús todo lo reduce en amar a Dios y amar a tu prójimo. El apóstol Pablo dice, porque el fin de la ley, dice, es el amor. El que ama ha cumplido la ley. ¿Cómo se solucionan algunas cosas? Diga, amando. Ojo, el amor de Dios es incondicional. Y ese es el amor que hay que ocupar. Tú ocupas los otros amores que ya le hablé, no la va a hacer, porque son amores condicionados. Tú a tu familia la amas, pero te hace algo y de inmediato dices, ya voy a cortar aquí. Tú a tus amigos los amas o los temas, te hacen algo y lo cortas. O con la esposa, como usted quiera. Pero el amor de Dios, hermano, es incondicional. Juan capítulo 13. Dice versículo 34. Un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo qué dice? ¿Cuál es el nivel? Como Él nos ha amado. No como los demás, no como te enseñaron. Como Él nos ha amado, y que también se amen unos a otros. Y aquí viene la señal que le hablo de los grupos religiosos. Dice, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Por qué, hermano, debemos nosotros ayudarnos? Todos a veces critican y señalan a los judíos, pero sabe, hermano, en esas áreas ellos son bien fuertes. A ti te sucede algo, hermano, y luego dicen, hermano, que Dios te bendiga, estoy orando por ti. Los judíos, no, ellos dan como ellos. Si alguien los critica y todo, hermano, en esas áreas ellos son bien fuertes.
La iglesia de Cristo así está, estamos para desatorarnos. En la época, hermano, que se escribió los Hebreos, termina ahí en el capítulo 13, que dicen: oren por sus pastores. Acuérdense cómo se despidieron, porque los mataron. ¿Sabe qué hacían, hermanos? Ya había secuestros, los secuestraban y la iglesia pagaba. En esto conocerán que son mis discípulos. Solamente, hermano, el amor de Dios puede remediar cualquier situación, hasta las relaciones personales. Esa, hermano, luego hasta mal utilizamos y nos gastamos el asunto que dice: te lo voy a decir en el amor de Dios. A ver, le vamos a poner ese nivel. Y luego ya te dicen el amor de Dios, te dicen tus defectos. Dice: oye, lo bueno fue que fue en el amor de Dios. ¿Cómo se arreglan las relaciones personales? Diga: con el amor de Dios. Con ese nivel, hermano. Mire, hermano, que si no cuidamos esa situación, las iglesias se acaban. Si tú no arreglas, hermano, una situación con tu hermano, luego se pasa a la familia. Algo que era de dos se pasa a la familia, y luego la familia, si no sabe y está peor, lo pasa a otras familias. Y luego, hermano, vienen las fracturas, las separaciones. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos falta amor. Cuidado con las discusiones, con las cosas controversiales. A veces, hermano, ni siquiera nos damos cuenta cómo nos ataca el diablo con una situación tan pequeña. Y lo único, hermano, que nosotros tenemos para que la iglesia cristiana sea fuerte, hermano, es el amor de Dios. Amén. ¿Verdad que hay que sumar? ¿Verdad? Les gusta mucho restar. Tenemos que arreglar, hermano, todas las relaciones. Nosotros siempre le preparamos a Dios una fiesta a como Él se la merece, con nuestras capacidades, para glorificarlo, pero de nada serviría si tenemos relaciones fracturadas. De nada puede servir. ¿Siguen ahí, hermano? Amén. Posiblemente, con otras palabras, Juan les está diciendo a los hermanos de aquí que están tomando un camino equivocado, que no se les olvide que hay que amarse unos a otros. Dice ahí, versículo 34 y 35: un mandamiento nuevo les doy, que os améis. ¿Qué dice? ¿En qué nivel? Como yo los he amado. Que se amen unos a otros, que pongamos nuestra vida. Ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. 35, léalo ahí, por favor. En esto serán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. ¿Cómo vamos a arreglar las situaciones, hermanos? Diga: con el amor de Dios. Con el amor de Dios. El amor de Dios no es condicional. Juan 14. ¿Cómo nos damos cuenta en qué nivel está la iglesia? Porque a veces pensamos que porque hay membresía la iglesia tiene nivel, que porque hay ciertas señales se cree que la iglesia tiene nivel. Yo siempre he dicho esto con todo el respeto, que a veces eso podría ser un engañabolos. ¿Cómo se impacta, hermano, de veras? Versículo 14. Versículo 15, perdón, 14, 15 dice: si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Todos amamos a Dios, ¿sí o no? Amén. Aplicamos un mandamiento. Un nuevo mandamiento les doy. Entonces, hermano, fíjese lo que le voy a decir. ¿Cómo es que el amor tiene que ser mutuo? Que no haya que rogarles, hermano. Les deben de nacer las cosas. Es tan forzado, hermano. Voy a comparar con el matrimonio. Espero que usted le haya ido bien del matrimonio. Sí, tan feo que el esposo le diga a la esposa: te dejo el gasto porque estoy obligado. Y que la esposa haga sus labores y diga: es mi obligación. Aquí, hermano, si usted se considera hijo de la casa, no nos condicione.
¿Usted ama a Dios? Dice la Biblia, el que ama a Dios ame también a su hermano. ¿Sí dice así? Así es. La única prueba, hermano, genuina de cómo estamos entre nosotros los hermanos es que está el amor de Dios. Este mandamiento está desde el principio y debemos andar. Si usted viene, hermano, y dice para que yo no diga o para que alguien no diga, hermano, no es así. Si usted lo hace, hermano, si usted se congrega y sirve, es porque ama al Señor. El amor de Dios no es cursi. Usted puede hacer algunos escritos, ¿verdad?, que te brota. Llega un momento cuando eres adolescente que no estás con una personalidad definida. Usted dice, no, es que a mí me gusta tener mis cuadernos y los adornas así. De esas de que los hombres no sabemos. La ponen ahí, lo arreglan con colores. El amor de Dios no es así. El amor de Dios, hermano, es genuino, es verdadero, es significativo. Muchas situaciones, ¿sabe cómo las arreglamos? Por eso hoy nos presentamos para esta semana especial que inicia la otra, para glorificar a Dios. Pero sabe, hermano, pero entre nosotros, ¿sabe? Debemos de estar ahí para que sea consciente de lo que vamos a hacer, para que usted y yo